Fede García, uno de los fundadores de Curable. Fede, muchas gracias por sumarte. No, por favor. Yo vi o veo, digamos, todos los días que hay muchísimos programas de beneficios que están separados en todas las empresas. Si vos vas a, no sé, a cargar una estación de servicio, tenés tu programa. Si vas y te vinculás con una aerolínea, tenés tu programa. ¿Cómo ves que va a evolucionar eso en los próximos años? Está buena la pregunta, es parte del problema que nosotros vemos. Básicamente, hoy como usuario no te pasa que tenés millas, tenés puntos, tenés beneficios y al final, ¿cuánto usás? Sí, poco. Poco y nada. Las compañías lo que buscan es fidelizar una audiencia o fidelizar a un consumidor. Creo que ese es el camino, conocer a tu audiencia, conocer al consumidor para mejorar tus productos, pero muy pocas compañías lo hacen bien. De hecho, el NPS o el porcentaje de detractores que tienen los programas de lealtad son muchos, y nosotros creemos que de alguna manera el usuario final no tiene por qué saber si tiene, o sí tiene que saber que tiene millas, que tiene puntos, pero tranquilamente esos beneficios, puntos o monedas que tenga los podría usar en otro lugar, digamos, ¿no? Okay. Y eso ahí es complejo de hacer, ¿no? Es como que el foco está, si querés, mal puesto. O sea, es más, te doy puntos como algo secundario y no tiene un vínculo real con el cliente, ¿no? Sí, lo que pasa en general es que, al menos nuestra mirada del problema que estamos atacando es, uno colecciona puntos que no usa, y cuando los usa hablamos de descuentos, ¿no? Tengo un 20% en tal lugar, ¿no? Sí. Y más cuando llegan fiestas, bueno, ahora viene Navidad, te van a bombardear por mails de cantidad de descuentos y en definitiva vos usás muy pocos, y la realidad es que muchas veces las compañías aprenden poco sobre el consumo, ¿no? Okay. Yo tengo X cantidad de puntos, los uso en tal lugar. Sí. ¿Qué insight o qué información o qué learnings le dejó a la compañía? Pocos y nada. Los emiten en forma masiva, y creo que de fondo los usuarios finales como nosotros no buscamos solamente un descuento, buscamos otro tipo de experiencia, ¿no? ¿Y qué información vos le podés dar o qué es lo que están buscando generar a partir de ese vínculo? A partir del vínculo lo que nosotros buscamos es hablar de comunidades o de consumidores fidelizados, ¿no? Cuando uno habla de una marca grande se conoce como loyalty programs, ¿no? Programas de fidelidad, pero es un problema que en general tiene un costo muy alto de implementar y es súper restrictivo para compañías más chicas, ¿no? Como las marcas un poco más pequeñas o los creadores, ¿no? Un artista o un músico tienen este mismo problema y tienen menos poder de fuego para implementar tecnología avanzada para poder fidelizar a su comunidad. En el caso de los creadores, como le llamo yo, no hablamos de loyalty programs, sino que hablamos de membership program o lo más parecido a un fan club, digamos, okay, ¿no? Pero el problema sigue siendo lo mismo, cómo me conecto de una mejor manera y cómo aprendo y conozco a mi consumidor final, ¿no? Lo que quieren, lo que buscan, lo que los motiva. Ustedes, si pudieras describir para cualquier persona qué es lo que hacen, cuál es el objetivo de Curable. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Estamos en espacio web 3, muy nuevo para todo el mundo, pero si lo tendría que decir en un one-liner, lo que nosotros buscamos es generar engagement entre comunidades y creadores con nuevas audiencias, okay, sean anónimas o no. Y esto abre un concepto nuevo que tiene que ver con la privacidad de los datos, ¿no? Que no me quiero meter ni hablar de Facebook y otras cosas, pero la privacidad de los datos es un tema muy polémico en los tiempos que vivimos, ¿no? No, pero está bueno igual meterse en eso de la privacidad. Digamos, hay, no sé, si vas a Alemania o a la Unión Europea, tenés un montón de legislación vinculada con la privacidad de tu información, cuánto compartís. ¿Qué ves para adelante en ese sentido? O sea, ¿por qué es importante la parte de datos? Yo lo que veo es que los datos cada vez, los datos de las personas, hablando del dato como información privada, ¿no? Mi edad, dónde vivo, mi parentesco, si tengo hijos o no tengo hijos, eso es información privada que no necesariamente tenés que compartir. Y desde mi punto de vista, el futuro el cual viene va a ser más importante el comportamiento de las personas que el dato en sí, ¿no? ¿Te sirve a vos saber que Joaco vive en tal lugar que tiene determinada edad? ¿O te sirve más saber que hay una determinada persona a la cual vos podés llegar, que su interés es, no sé, ir a ver un partido de fútbol, River, Boca, lo que fuera, o que le gusta correr, en mi caso me gusta hacer deportes,
Creo que el dato del comportamiento es más importante y no tanto el dato. Las personas, o más que las personas, las compañías y sobre todo las más grandes se pelean mucho por el dato, invierten millones de dólares en tener el dato actualizado, cuando en realidad lo que más importa es entender quién es el consumidor final, digamos, ¿no? Y cómo vos lográs ese engagement y esa empatía para poder mejorar tus productos y llegarle de una mejor manera a esa nueva audiencia que vos estás tratando de conquistar. ¿Y cómo haces para, digamos, con qué tecnología la aplicás para poder tener esa trazabilidad y mantener la privacidad de la persona que está ahí navegando, no sé, o comprando algo? Sí, recién mencionaba Web3, no sé cuánto sabes de Web3. Poco, si querés contar. Poco, es bastante nuevo, pero básicamente Web3 viene a ser una nueva fase de Internet en donde blockchain es el hilo conductor. Para los que no saben tanto de tecnología, justamente blockchain es una tecnología que se puede ver en algunas monedas, por ejemplo, no las criptomonedas, pero principalmente tiene algunos factores como la descentralización, el anonimato, los assets transferibles, que ahí es donde vivimos nosotros en ese poder de esa tecnología, el valor para el problema que queremos atacar nosotros. Bien. Porque básicamente un usuario que está dentro de la blockchain, llamale, es un usuario anónimo, es un address, ¿no? Hexadecimal, ponele, un número muy largo, que no importa si lo tiene Federico, lo tiene Joaco, quien fuera, sino que vos ahí adentro podés ir guardando distintas informaciones, con lo cual hace que esa address sea privada, pero adentro guarda información. La forma más fácil de verlo, para los que no entendieran, es como si fuera el CBU. Okay. Me gusta el caso el CBU de un banco. Yo te lo puedo dar, pero vos no sabés la información que hay adentro. Bien. Bueno, la blockchain es al revés. Yo te doy la address, sabés lo que hay adentro, pero vos no sabés que puedo ser potencialmente yo, vos o quien fuera, digamos, ¿no? Perfecto. Entonces, la disrupción esa es interesante para potencialmente muchos modelos de negocios que vienen por delante. Bien. Viste que, a mí me da la sensación que los últimos 2-3 años, por el boom de las cripto, de Bitcoin o Ethereum, se focalizó, si querés, toda la concentración de la parte cripto justamente en una parte de monedas. Y ustedes, de alguna manera, lo que vos me estás diciendo es: yo uso la tecnología no tanto para un intercambio, una transacción de plata, de compra-venta, sino para poder generar otro tipo de valor agregado. Sí. Información, hábito de consumo. ¿Cómo crees que, o pensás que va a transformarse o se va a disociar un poco la moneda transaccional respecto al valor que puede agregar? Sí, 100%. Confío, además de mucho en Bitcoin, en Ether y demás, que me interesa el concepto en sí. Creo que blockchain como tecnología viene a disrumpir un montón de negocios. A mí me gusta enamorarme de los problemas, cómo resolverlo, cómo dar valor, más que la tecnología. Y de hecho fue como arrancamos, ¿no? Dijimos, che, acá hay un problema interesante, pero hay un espacio aún muy interesante. Y eso hizo que mezclemos las dos cosas, la tecnología con el negocio, y encontremos un producto que hoy lo están usando algunas compañías importantes de la región, en donde nosotros casi no hablamos de tecnología. Lo que hacemos es decir, che, queremos resolver esto. Vos tenés este problema, conocés a tu consumidor, tenés un programa de lealtad y es muy complejo integrarte con el resto. Bueno, mira, nosotros con un par de clics logramos este tipo de cosas. Si lo bajás a tierra con un ejemplo, ¿cómo sería ese vínculo? El vínculo del producto con... Sí, o un caso donde ustedes ya hayan aplicado esto. ¿Qué hacemos? Te doy un ejemplo. Por ejemplo, un banco. ¿Sí? Un banco que tiene un programa, o una aerolínea, es igual, tiene su programa de lealtad. Cuando ese programa de lealtad es para que Joaco y Federico estén más contentos, en definitiva. Sí, y para que estén más contentos, lo que hacen, empiezan a ampliar su ecosistema, ¿no? Que esos puntos se puedan usar en el café, que esos puntos se puedan usar en el hotel, etcétera, cosas. Cada usabilidad que esa compañía, banco o aerolínea le quiere dar es un esfuerzo gigantesco para la compañía. Gigante. Deals comerciales, integraciones tecnológicas. Blockchain, en definitiva, es como si fuera una especie de protocolo, ¿no? En donde vos lo que haces es enchufarte, enchufo el banco y enchufo el ecosistema. Y yo lo que hago es sharear, compartir información anónima, pero pública, de los consumidores con los comercios o con el banco o la aerolínea. Entonces esto acelera un montón el proceso de integración y también del deal comercial, digamos, ¿no? Porque lo que yo podría hacer es, siendo un café, un coffee store, emitir beneficios a Joaco, que es cliente de un determinado banco. Eso que logra
que el cliente, Joaco, esté más contento porque tiene un beneficio, en este caso un café, que lo puedo usar en cualquier lugar y a su vez ir aprendiendo. Che, Joaco ahora no le interesa el café, le interesa un helado. Bueno, el banco no tiene que salir corriendo a buscar las heladerías de cada uno de los países, sino que empezás a conocer ese consumo, digamos. Sí, de alguna manera como que rompes la estructura tradicional donde el banco te ofrece una determinada cantidad de cosas y vos estás acotado a eso. Exacto. Y ahí le metés, empezás a meter 100%. otros servicios. Nos gusta hablar a nosotros del multiplayer mode, ¿no? Es como, che, logremos más clientes y más contentos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para armar un ecosistema que logre eso? Y esa es nuestra visión y ambición, ¿no? Quedarnos en el medio de todos los beneficios y reward que ocurren entre marcas y creadores para que las comunidades y los clientes terminen siendo más felices. Excelente. Che, yendo un poco para atrás, vos fundaste Lagash, después pasaste, Lagash fue adquirida por Mercado Libre, sí, y después volviste a emprender. Me gustaría centrarme por ahí en la etapa final de Lagash. ¿Cómo fue el proceso ese de expansión? Porque nacieron acá en Argentina. ¿Cómo se empezaron a internacionalizar con la empresa? Dale, ¿tenés hora y media? O es lo que me interesa, así que es más, voy a arrancar desmitificando lo que acabas de decir. Todo el mundo piensa que yo fui uno de los fundadores de Lagash porque fui el CEO, ¿no? Okay. Y sobre todo en la última etapa. Pero no fui uno de los fundadores de Lagash, me sumé cuando eran 4 o 5. De hecho, los socios fundadores, no todos siguieron estando en el final del camino de los que fueron fundadores originales. Y eso fue para mí un aprendizaje muy interesante, ¿no? Porque me sumé siendo empleado, después terminé siendo socio, finalmente terminé siendo CEO. Y lo loco es que la persona que a mí me contrató terminó reportándome a mí, ¿no? Claro. Si lo tuviera que resumir en una palabra, fue un trabajo como de mucha humildad y de egos para todos los que fuimos parte de ese camino. Porque bueno, un día era jefe y al otro día eras empleado, y bueno, esas combinaciones de cosas fue muy loco, digamos, ¿no? Y el camino para... Y una cosita ahí, me interesó esa parte. ¿Cómo fue ese proceso de egos? Creo que digamos, lo más complicado es, yo fundé la empresa y ahora viene Fede por ahí, sí, se asoció, pero digamos, cambia el rol. ¿Cómo fue la integración esa? ¿Cómo pasaste después a ser CEO y que te reporten? Sí. No, ser socio fui desde muy temprano, digamos. Después hicimos todo un proceso de escalar la compañía y ahí se necesitaba una cabeza, un timonel para conducir el barco a algún lado. Y ahí terminé siendo CEO, pero socio fui antes. Creo que lo interesante del camino de ser empleado, ser socio, de ser CEO, y si querés, partiendo del aprendizaje, ¿no? A mí me gusta siempre aprender cosas y creo que eso fue un aprendizaje porque lo que más aprendí en ese camino es que en la historia de una vida, en la vida de una compañía, uno tiene que priorizar la compañía versus las personas. Y las personas somos momentáneas a un contexto determinado de una compañía, ¿no? La persona que la fundó probablemente no sea la que la termine llevando al éxito, y mismo el CEO puede ir cambiando, ¿no? Entonces, creo que uno tiene que ser nosotros pienso que hicimos bastante bien ese trabajo de elegir personas para determinados momentos. Cuando abríamos una oficina en un país, cuando teníamos que pasar de 0 a 40 personas, de 40 a 100, de 100 a 500, ¿no? Cada uno de esos desafíos necesitaban skills de personas distintas y no siempre el socio, el cofundador va evolucionando al ritmo de una compañía, ¿no? Y creo que, para responder a la pregunta de la humildad, creo que nosotros tuvimos la habilidad de la humildad y el ego para poder ir eligiéndonos en determinados momentos que hagan que la compañía, Lagash, sea de alguna manera exitosa, ¿no? Fue una pyme que nació en Argentina, que le hicimos escalar a nivel regional, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, México, Estados Unidos, 6 países, 12 oficinas, 500 personas, es un montonazo para, mucho más de lo que hubiera soñado, ¿no? Sí. Y encima se terminamos vendiendo a Mercado Libre, que no es una empresa más, ¿no? Es el primer unicornio de Latinoamérica, y para mí, ya no estoy más en Mercado Libre obviamente, pero sigue siendo la mejor compañía de Latinoamérica por lo menos. Antes de meternos en cómo fue el proceso de internacionalización, ¿qué crees que tiene que tener un CEO para que le vaya bien?
mucha empatía con los equipos, y muy conectado con el mercado, ¿no? Con el mercado, digo, seas una compañía de servicios o sea con una compañía de producto, tener muy claro dónde estás, ¿no? A mí me gusta mucho, no sé si vas a apuntar de libros, pero hay un libro que se llama Zero to One de Peter Thiel que justamente habla de eso, ¿no? En pensar en el futuro para entender qué tengo que construir hoy. Y pienso que un CEO tiene que entender eso, ¿no? Tiene que conocer muy bien su mercado, entender qué problema o dolor o valor agregado quiere agregar justamente para seguir creciendo, ¿no? Y creo que como skills trabajo en equipo 100%, ¿no? Yo creo que hay como una frase muy trillada de contratar mejor talento de lo que sos vos y confía en eso 100%, si no es imposible crecer. De hecho, cuando éramos varios socios en Lagas, siempre decíamos, che, tenemos que contratar al mejor CEO posible, digamos, ¿no? Finalmente, mis socios me terminaron eligiendo a mí, hicieron mal probablemente, pero si me preguntás si hoy seguiríamos teniendo la compañía, probablemente yo no sea el CEO de esa compañía, y tendríamos que haber ido a buscar una persona mejor, porque hoy, no sé, probablemente seríamos más de 1000 personas, creo que necesitábamos otras habilidades, ¿no? Está bueno eso, pues muchas veces creo que los egos de cada uno nos van jugando en contra. Y todos, por ahí en un equipo de socios, todos quieren ser el número uno, todos quieren ser CEO, todos quieren como tener el mayor poder, pero eso es una administración de egos sí. Y que, digamos, que hay que laburarla, ¿no? Adentro de la empresa, pero también cada uno hacia afuera. Digamos, no 100%. sé si, digamos, si te psicoanalizás, vas a terapia, no sé, ¿qué hiciste para poder trabajar eso? Me encantó la frase que usaste porque pienso que nos educan para eso, ¿no? Desde la escuela que tenés del 1 al 10 que te van puntuando y vos te comparás con tu mejor amigo, eso es como, ya nos enseñan a ser como competitivos en Argentina y en el mundo, digo, en Estados Unidos hasta clases extras tenés, de hecho también Peter tiene alrededor de eso, y creo que poder competir de otra manera, porque uno en definitiva, por más que baje la humildad o tenga un cierto nivel de humildad, también estás compitiendo, que querés ser mejor, querés aprender y automejorarte, pero creo que sin la humildad es muy difícil mirar para adelante, ¿no? Porque me da la impresión a mí, por lo menos una visión muy personal, que a veces el ego te tapa, ¿no? Es como, y hay veces que tenés muy poco tiempo para pivotar cosas, ¿no? De hecho, mi compañía en Lagash, pero también en esta, hemos pivotado el producto o los servicios que hacíamos, ¿no? Y a veces por intentar lo mismo de la misma manera, porque vos te la creés, que la tenés súper clara, bueno, no quiere decir que seas que fracases, pero por lo menos perdiste mucho tiempo. Entonces el trabajo de egos y humildad me parece que te ayudan a mirar más lejos, más adelante y más rápido también, ¿no? Tomar acciones más rápidas. Sí, y nos quedamos, la parte internacional la dejamos para después, pero yo siempre me pregunto, o siempre estoy pensando si lo que estamos haciendo en nuestra empresa es lo correcto, si estamos con la propuesta de valor adecuada, si el producto nuestro está satisfaciendo las necesidades del cliente. ¿Lo sentís también? ¿Lo ves así todo el tiempo? ¿Cómo lo vivís eso? Sí, lo primero que te digo es, Joaco, ¿cuántos años tenés tu empresa? 10 años. 10 años. Y bueno, ¿y el estómago qué te dice? No, digo, siempre voy hablando, viendo y conversando con los clientes para entenderlos mejor y adaptarme. Bueno, esa es la respuesta. Muchas veces el estómago te dice, al menos lo que me pasa a mí, ¿no? El estómago te dice cuán bien o mal vas. De hecho, nosotros que somos emprendedores probablemente hay noches que no puedes dormir y escuchás a tu mujer o roncar y decir, si me escuchan me van a matar, pero si está tu mujer al lado durmiendo o la pareja que tengas durmiendo y vos estás con la cabeza pensando en cómo mejorar y cómo hacer y demás, creo que el estómago te dice un montón de cosas, hay que saber escuchar esos instintos, me parece clave, y no solo escuchar tu estómago o tu instinto, sino también estar muy conectado, como decía antes, con tu negocio, ¿no? Y en definitiva una compañía de servicios tiene que estar conectada con tus clientes, en definitiva, ¿no? Cuando tenés un producto es a veces un poco más difícil, pero bueno, hoy tenés muchas formas de poder medir el impacto, ¿no? De determinado feature que lanzaste, funcionó o no funcionó, bueno, y vas pivotando, ¿no? Pero para mí eso es súper clave, estar conectado con vos y con el mercado. Espectacular. Bueno, ahora sí, ¿cómo fue el proceso de expansión? ¿A qué país fueron primero? ¿Cómo fue ese proceso inicial para desembarcar o para empezar a vender con los clientes?
Mirá, nosotros lo que hicimos es que varios de las personas que teníamos en lo que llamamos el riñón del Agash, ¿no? Esa persona que vos confías un montonazo por lo que fuera, porque tiene habilidades técnicas, porque tiene soft skill impresionantes, porque es comercial, porque vos confías en esa persona para hacer algo. Nosotros teníamos un núcleo muy cercano. De hecho, el Agash, hasta que éramos 40, todo el mundo decía, che, parece una familia, porque parecen todos amigos, ¿viste? Como, bueno, eso éramos. Hasta el día que vendimos la compañía, de hecho. Y esas personas muy del riñón, algunas querían aventuras nuevas, entonces una persona se fue a México, la otra persona se fue a Chile, la otra persona se fue a Colombia. De hecho, a veces lo cuento porque parece loco, pero nosotros abrimos, como dije antes, 6 países. Sacando que Estados Unidos nos costó un montonazo, todas las demás oficinas fueron bastante exitosas. ¿Qué quiere decir bastante exitosas? Tenían break-even, facturaron, estuvieron muchos años, tuvieron 40, 50, 60 personas en cada uno de los países. Con lo cual, si me preguntás, creo que la clave del éxito fue que personas muy cercanas y con los mismos valores y con las mismas ganas de romperla, tengan la capacidad o las ganas de irse a otro país y con el soporte de una compañía ya funcionando, en este caso en Argentina, darle ese soporte para que puedan escalar, ¿no? Que a veces conociendo el negocio, ¿no? Porque eso es clave. Clave, sí, eso para mí sigue siendo el ABC, digamos, ¿no? Pero bueno, a veces vos podés conocer mucho el negocio, pero no tanto el mercado, ¿no? Okay. Y cuando abrís un mercado es justamente el no tanto, porque no es la primera vez que vas, entonces nosotros hemos hecho cosas como apoyarnos en consultoras, en consultores que eran especialistas de mercado. Y la experiencia lo que te dice es que, al menos en el Agash, la compañía de servicio, tenés que conocer mucho de tu negocio, obviamente, y patear la calle para ajustarlo, ¿no? Y el ajustarlo en una compañía de servicios a veces tiene que ver con la evolución, o sea, en qué momento estás ofreciendo qué cosa, y también con el idioma, ¿no? El idioma, digo, no, somos todos de habla hispana, los países que te fui mencionando, excepto Estados Unidos, pero todos hablamos un poquitito distinto, digamos, ¿no? O sea, las formas, las ceremonias de cómo se hacen las cosas en Argentina, en México, en Chile, en Colombia, tienen sus pequeñas sutilezas que te pueden dejar adentro o fuera de un deal, ¿no? Entonces poder entenderlas o es mucho tiempo, mucha experiencia en ese mercado, o poder traer el talento adecuado que te acelere ese setup, digamos, ¿no? Dentro de lo que es servicios en esa época, ¿qué sentías que valoraba mucho el cliente al momento de contratarte? En otros países, ¿no? Porque acá vos ya estaba sólido, sí. Pero digo, en esas primeras experiencias, ¿qué veías que los clientes te pedían, sí, o necesitaban? Bueno, nosotros ahí fuimos, como en toda nuestra historia, más de 15 años, fuimos pivotando los servicios también, ¿no? Porque fuimos evolucionando la compañía a medida que fue evolucionando la tecnología. Nosotros arrancamos cuando casi no existía el comercio online. De hecho, uno de nuestros clientes, que lo puedo decir ahora, Disco, era un cliente importante, pero que quería lanzar su marketplace o su venta online, aunque parezca loco hoy en día, y no sabía ni cómo hacerlo, y el primer intento que hizo no funcionó, digamos, ¿no? Entonces, estamos hablando de llamarle.com, época de las .com, un poquito más adelante, después pasamos por los mobile, después pasamos por el home banking, o sea, fue una evolución tecnológica y de hábitos de personas usando esa tecnología. Nuestro core inicial era mucho arquitectura y de software, que era como ingenieros metidos en resolver cosas críticas de una partecita de un software, pero después terminamos haciendo, en esa evolución que te digo, productos digitales, ¿no? Que en definitiva es lo que hicimos los últimos años, lo que nos permitió escalar, es lo que hicimos dentro de Mercado Libre y lo que estamos haciendo hoy en día, es entender un problema y desarrollar tecnología para atacar ese problema, ¿no? La tecnología es muy importante, pero como un anexo. Lo más importante es qué negocios, qué variables querés mover, pero para responder teniendo por las ramas, depende mucho a qué cliente estás hablando. Si vos hablás con el CEO de una compañía, probablemente le tengas que hablar de negocio y cómo la tecnología le va a resolver ese negocio. Cuando hablas con el CTO o el CIO, quiere que tu talento sea el mejor del mercado, digamos, ¿no? Entonces, aprendimos muy bien qué palabras usar dependiendo del interlocutor para ofrecer el mismo servicio. Creo que esa fue nuestra habilidad para ir creciendo en los mercados. Y en la parte comercial, me imagino que por ahí con el CEO, no sé, iba vos o alguno de los socios, o no, o al final no. Sí, yo siempre con la bota en el barro, no, yo hasta el día de hoy. Pero ¿y cómo le transmitías al equipo comercial esa flexibilidad para al CIO o CTO hablar de una manera,
por ahí si tenías otro interlocutor, hablar de otra manera, ¿cómo preparaban al equipo para...? Sí, bueno, eso fue un trabajo como bastante importante que llevó años, porque lo que nosotros hacíamos en cada uno de los países, nosotros teníamos 12 oficinas, dije antes, pero 6 eran oficinas comerciales. Algunos eran solamente centro de desarrollo y otros eran oficinas comerciales más centro de desarrollo. Donde estaba en el centro de desarrollo había un country manager, que generalmente era nuestro socio, y después teníamos directores comerciales o gerentes comerciales locales y regionales. En general, esa visión de cómo hablarle a cada uno la trabajaba mucho yo, que era el CEO de la compañía, con el director comercial, y el director comercial hacía el despliegue en cada uno de los países para mantenerlo unificado. ¿Cómo lo hacía? Con mucho training y seleccionando cada una de las personas. No sé, Joaco le puede hablar mejor a banca, a este tipo de perfil. Federico le puede hablar mejor a pharma o commerce, por el background que vienen teniendo, digamos, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era preparar mucho a la gente, entrenarla y poder marcar muy bien sus territorios, ¿no? Para que, bueno, vos trabajas en servicios, tenés mucha frustración, ¿no? Porque es muy competitivo el mercado, ¿no? Sí. Y a veces un 5% te deja fuera de una propuesta, por más que seas mejor. Sí. ¿No? Entonces, poder entender cuándo el precio juega mucho y cuándo el valor juega mucho en cada una de esas industrias es importante y es un esfuerzo también, ¿no? ¿Y qué te parece que es clave para ganar? Sé que hay un millón de variables, pero si decís, en la mayor parte de los casos, esto es clave para ganar las oportunidades. Capaz pensás que te voy a decir algo muy sofisticado, pero te voy a decir una sola palabra: la confianza. Porque creo que, como todo vínculo personal, y también pasa en lo comercial, la confianza es clave, digamos, ¿no? Entonces vos podés hacer una mejor o peor propuesta, hasta con errores ortográficos lo podés hacer, pero si vos le transmitís la confianza a la persona, que tenés el mejor equipo, que tenés el mayor compromiso, que es una compañía flexible, que no vas a tener un problema, básicamente, eso te acelera un montón, ¿no? Entonces, a veces uno se va profesionalizando, ¿no? Las PPTs, los contratos comerciales, en español, en inglés, ¿no? Como que uno va adornando un montón todo ese proceso, porque va profesionalizándose y los equipos también. Pero creo que lo que hay que transmitir es confianza, por track record, por seriedad en la primera impresión, que vale un montón para mí, al día de hoy sigue valiendo un montón, y esa confianza hace que también los vínculos se extiendan, digamos, ¿no? Esa confianza que tengo con Joaco habla con otro y es transitivo muchas veces esa confianza, ¿no? Sí, por eso vos decías al principio, el NPS es básicamente eso: cuánto va a recomendarte, cuánto confía en vos, cuánto tiene una buena experiencia. Bueno, cómo quedó eso grabado en la persona para poder recomendarte, que creo que todas las empresas apostamos a eso. Sí, creo que la confianza está como por arriba. Creo que el NPS te permite... Es el resultado por ahí. Sí, medir y aprender, digamos, ¿no? Esto que decías vos, lo que haces también tiene un NPS, ¿no? Claro, sí. Llamo a mi cliente y le pregunto cómo estoy. Ese es un NPS, llamale verbal. Sí. Pero vos estás teniendo un termómetro de cómo viene tu servicio. Sí. Cuando somos un montón, o sea, nosotros teníamos oficina por 2 lados, clientes, no, es más difícil tener esa relación del día a día. La tienen a veces el comercial o el project lead, sí. Pero el NPS es como más llamale subjetivo en términos de que lo puedas hacer escalar. Pero en definitiva lo haces para construir una mejor confianza con un cliente final, digamos, ¿no? Porque mejoraste determinado punto, porque entregás un mejor producto, por fuera. Bien. Yendo un poco para adelante, ya pasamos a la parte de internacionalización. ¿Cómo llegaste no cómo fue el proceso para llegar al momento de vender la empresa, sino es cómo llegaste vos personalmente a ese momento? Después de una expansión tan grande y con objetivos que eran súper ambiciosos, sí. ¿Cómo llegó el equipo? ¿Cómo llegaste vos? Yo personalmente agotado primero porque es un trabajo muy, muy complejo por llegar a tener un objetivo así. Nosotros, si bien no buscábamos eso, de hecho salimos a buscar capital para seguir creciendo y bueno, nos encontramos con Pedro Barnes, que es el CFO de Meli, y bueno, al final no terminamos. Pero yo personalmente estaba todo ese proceso fue muy desgastante porque, como dije, venía
con la idea de levantar capital, con lo cual estuve varios meses tratando de levantar capital y después volver a arrancar. De hecho, cuando me llamó Pedro dije, che, no, la verdad no te quiero escuchar porque ya estoy cerca de cerrar un deal, digamos, ¿no? De inversión y bueno, al final, obviamente, Meli es Meli, ¿no? Pero estaba muy cansado y lo otro es que también nosotros éramos varios socios, esto que te contaba cuando hablamos de internacionalización, fuimos sumando socios, fuimos varios que hicimos una compañía exitosa y es la parte buena. La parte mala es que éramos muchos, ¿no? Claro. Entonces, ¿Cuántos llegaron a ser? y en el pico fuimos 10, después terminamos siendo menos cuando terminamos vendiendo. Algunos hicimos recompra de acciones, otros se fueron, etc. Pero así todos los socios que terminamos dentro de la compañía, había muchos que ya estaban cansados, ¿no? Claro. Entonces, lo que termina pasando es que si bien, y yo como cabeza de la compañía, para mí era seguir creciendo, a veces tenés personas que dicen, che, pero ¿para qué? ¿No? No hace falta, ¿no? Y poder compatibilizar todas esas cosas que a veces son muy personales también, ¿no? De qué quiere una persona como ser humano, digamos, ¿no? ¿Quiero estar tranquilo en la playa o quiero estar trabajando 24 horas, ¿no? Creo que es difícil de compatibilizar, creo que nos agarró en un momento justo por varios motivos. Primero porque, como te digo, éramos muchos socios. Segundo porque compatibilizó un plan para muchos. De hecho hay varios de mis socios que siguen trabajando en Mercado Libre, ¿no? Entonces también compatibilizó esas ganas de seguir. Y creo que fue un aprendizaje que podés leer 1000 libros, podés ir años a la universidad, pero así como los jugadores hacen en la cancha, creo que poder haber hecho este éxito con Meli tiene que ver con la experiencia en la cancha, digamos, ¿no? Y ahí en ese proceso, vos decías que llegaste hasta acá y nombraste un libro. ¿Qué libro o podcast utilizarías hoy o recomendarías a alguien para transitar todo el proceso? ¿Por ahí de crecimiento o de iniciar la empresa? ¿Qué te sirvió a vos también? No, mirá, libros hay un montón buenos. A mí ahora en particular, por el estado en el que estoy, en donde tengo una compañía de producto, en un espacio muy nuevo, con tecnología súper innovadora, me gusta mucho el de Peter Thiel, que es Zero to One, o de 0 a 1, que me interesa, o me gusta mucho porque tiene una mirada interesante de lo que yo hice en Lagash, que era una compañía de servicio. La compañía de servicio es como un crecimiento horizontal, ¿no? Es como la globalización, ¿no? Es vos tenés algo que ya existe y tenés que ser mejor con la competencia. Entonces lo que vos haces ahí es pelear por ser mejor que el otro, ¿no? Y está muy bien, es lo que hice exitosamente en el pasado. De 0 a 1 de Peter Thiel me gusta mucho porque habla de otro tipo de crecimiento que es el vertical, ¿no? Es el lugar de 0 a N, que es el proceso que hicimos en Lagash, lo mismo que haces vos con una compañía de servicio. Del 0 a 1 es descubrir algo en donde vos no tengas que pelearte con la competencia, porque estás creando algo pensando en el futuro, pero que lo podés hacer real hoy, digamos, ¿no? Y te puedo dar miles de casos de eso, ¿no? Facebook, Airbnb, Spotify, todos esos tienen que ver con eso. Pensar un problema para que ocurre el día de hoy, pero imaginándote en el futuro, en donde vos no tenés una competencia intensa, por lo menos, en ese momento, pero que tenés las condiciones por la tecnología, por el problema que es grande, el que estás queriendo atacar, que hace que haga sentido avanzar, ¿no? Entonces, a mí me refleja mucho ese libro por el momento en el que estoy hoy en día, digamos, ¿no? ¿Y eso es lo que sentías cuando decidiste fundar Curable o no? Mira, yo leí el libro ese post que arranqué Curable. De hecho me lo recomendaron, me dijeron, che, ¿por qué no te lees este que está todo lo que decís me parece que te va a enseñar o vas a aprender varias cosas? Pero no, lo arranqué post, digamos, ¿no? Yo de Mercado Libre salí en abril, nosotros lanzamos en mayo la plataforma, con lo cual llevamos medio año, poco más de medio año en la calle, y el libro ese es para leerlo 4 o 5 veces, la verdad. ¿Y qué lugar ocupa la parte de la lectura o seguir formándote? Porque muchas veces pensamos, terminé la educación formal, secundaria, universidad, lo que sea, Sí. hice por ahí un MBA, ponele, ya está, corté, hasta acá llegué y no toco más un libro. ¿Vos cómo trabajas eso?
No, yo creo que te puedo mostrar mi grupo de WhatsApp, estamos aprendiendo constantemente, porque en particular hoy estoy en una industria muy nueva, ¿no? Todos los días salen cosas nuevas. Hasta hace 6 meses ni siquiera el espacio en el que estoy tenía nombre, ¿no? Hoy se conoce como Token Gating Commerce o Token Gating Platform dentro de Web3, pero no tenía ni siquiera nombre. Entonces creo que para responder es universidad, MBA, libros, lo que fuera. Creo que hay un hilo conductor que tiene que ver con la curiosidad, ¿no? Yo estoy curioso hoy en día por mi espacio, por lo que pasa por las competencias, que de hecho para mí es bueno hoy tener competencias, porque dice, al final no estamos tan locos, o sea, está ocurriendo. Sí. Claro, y eso está súper interesante. Y el espacio que ocupa hoy para mi startup, leo un montón acerca del espacio. No soy tanto de leerme libros y libros, leo muy pocos y generalmente lo que hago primero es leer el resumen. Y si me gusta lo leo completo, porque el día tiene solo 24 horas y no me da para tanto, pero leo constantemente cosas. Perfecto. Sí, y volviendo para atrás, ¿cómo fue la experiencia volver, si querés, de tu empresa, ahora meterte a otra totalmente diferente, me imagino, con otra cultura, con otra dinámica, muy pujante, pero ¿cómo fue ese proceso? Bueno, nosotros en Lagash arrancamos una compañía que fue una startup, la hicimos crecer, no llegamos a ser una corporación, obviamente, ¿no? Menos de 1000 personas, pero después me metí en una corporación, arranqué en Meli con, no sé si éramos 10.000 en total, y hoy deben ser, no sé, 36, no sé, tenía que preguntar a los chicos, pero son 36.000, o sea, Meli es una gran corporación como una startup. Y para mí yo súper agradecido, yo ahí adentro fui director de producto de todo Market, bueno, la parte de buyer de Marketplace, un aprendizaje tremendo, conocí gente muy interesante, se trabaja muchísimo pero te recompensa muchísimo en términos de aprendizaje, y hoy somos 13, así que imagínate que hoy, por ejemplo, estábamos anotando las vacaciones, ¿no? Que en Mercado Libre teníamos un megasistema, que en Lagash teníamos un megasistema y nosotros hoy anotamos las vacaciones por WhatsApp, ¿no? Sí. Entonces, me divierte. Si tuviera que decir algo, es un proceso que me divierte muchísimo, y me gusta mucho ver el compromiso de la gente, ¿no? O sea, todos los chicos con los que trabajamos, ya va a ser, como decía antes, 8 o 10 meses, no tuvimos attrition, ¿no? Toda la gente está ahí adentro conectada con la visión y la misión que estamos persiguiendo, y enganchadas porque estamos construyendo algo que no existe, ¿no? Entonces, hoy no lo cambio, en un par de meses te digo, pero hoy no lo cambio. Y el mercado, digamos, hoy está súper dinámico, por lo menos en la parte de cripto. ¿Qué te genera eso en términos, no sé, de ansiedad, preocupación? ¿Estás tranquilo? ¿Cómo lo vivís? No, tranquilo uno nunca está. Uno de llamarle mis jefes, que es Daniel Rabinovich del Mercado Libre, siempre decía, nosotros nos movemos rápido, pero la competencia siempre se mueve más rápido, ¿no? Y creo que esa frase por más que no me la dijo Federico esto, ¿no? Siempre en algunas reuniones tenía ese tipo de muletillas, y creo que es así, ¿no? Creo que uno, antes creo que vos también lo decías, ¿no? Uno piensa que siempre hace las cosas mal, uno piensa que va lento, o cuando piensa que va rápido, mirás el diario y decís al final iba lento. Entonces, siempre hay cosas para ajustar en el camino, ¿viste? No, para mí es un proceso como súper enriquecedor. Eso que decías recién de, digamos, la competencia va más rápido siempre que nosotros, yo te genera una sensación de estar intranquilo, que me parece que es clave, es fundamental para poder mantener un crecimiento estable, pero también con el tiempo como que genera, digamos, cansancio en el equipo, o tenés que todo el tiempo remotivar y estar trabajando en la cultura que decías antes de la parte de la familia. Si es una familia, se bancan las buenas y las malas. ¿Cómo vivís eso? Si crees que es así, si tenés que mantener una tensión hacia adentro de la empresa, y cómo haces para mantener esa tensión hacia adentro. Sí, la verdad le teníamos que preguntar a alguno de los chicos del equipo. Yo, la verdad que, como te decía antes, soy muy curioso, estoy viendo competencias, noticias, cosas, y mi cabeza no para nunca. Entonces, mal o bien, a veces termino un sábado, un domingo tirando un mensaje, che, tendríamos que hacer tal cosa. Creo que es parte de esto que decís, de la ansiedad y del estar atento.
creo que nosotros tenemos una oportunidad muy grande para ser una compañía grande y eso es lo que a mí me motiva, porque hicimos una gran compañía en Latinoamérica y creo que hoy nos queda el mundo por delante y eso es esa es mi ambición. Veo un problema grave y claro del cual queremos atacar y te digo, más que estar nervioso o tensionar al equipo, lo que a mí me gusta transmitir de alguna manera es que esto lo estamos haciendo entre todos, ¿no? En Curable no hay jefes, ¿no? No existe ese concepto. Más allá de que cada uno tiene su responsabilidad y todo, no espero de mi equipo un equipo que espere órdenes o bajadas de línea, llamale. Todos laburamos igual, un montón, básicamente, y estamos muy atentos a lo que pasa en el mercado, ¿no? La noticia a veces es más mínima, no sé, por ejemplo Starbucks acaba de anunciar que lanza su programa de lealtad Web 3, ¿no? Y creo que de hecho está el 8, ahora sale su programa de verdad en Estados Unidos. Y eso lo que hace de nuestro lado es justamente haber seguido porque lo anunciaron hace varios meses atrás, todo el proceso, ¿no? Entonces te inscribís en la whitelist, mirás quién lo hace, mirás al CEO, ¿viste? Empezás a seguir gente que no conoces y que nunca te seguiría vos, el CEO de Starbucks. Pero todo eso de estar atento hace que el equipo, ¿no? Mi forma de transmitir es básicamente con el ejemplo, ¿no? Es como, che, yo hago esto y espero que la gente haga lo mismo. Y en general eso me da resultado, no veo, de hecho las personas, al menos en la antigua compañía que no han hecho eso, no es que las eché, sino que se terminan yendo, porque en definitiva hay un ADN que vos como cabeza transmitís, en donde el resto del equipo no se ve reflejado, ¿no? Entonces el día que termina pasando de que si un WhatsApp o un sábado molesta a alguien, bueno, quizás no sea la compañía para hacerlo, o probablemente yo no lo tengo que hacer cuando crezcamos y probablemente no tenga que hacer yo la cabeza de la compañía y tenga que venir otra persona con menos ansiedad que yo, digamos, ¿no? Ahí recién deslizaste algunas líneas sobre Curable. ¿Cuál es tu sueño para Curable? ¿Qué es lo que te gustaría que sea en un par de años? Mira, más allá del volumen de compañía y demás, yo creo que lo que sí me gustaría darme vuelta y decir, che, mirá, esto que parecía tan complejo de resolver, ¿no? De tener estos clientes y estos consumidores que tenían este problema y no lo sentían, mira, al final se lo estamos resolviendo, ¿no? Y eso es un poco lo que a mí me motiva, poder decir, hoy, por ejemplo, tenemos 7.000 usuarios activos en la plataforma, nada. Clientes que lo puedo contar con los dedos de la mano, pero me gustaría eso, ¿no? Que esos 7.000 clientes yo el día de mañana sean millones y que en lugar de que estemos resolviendo un problema para Argentina o para Latinoamérica, porque tenemos algunos clientes en Chile, en México, que sea un problema global, ¿no? Porque lo que vemos es que no es acá el problema, es en todos lados. La persona que viaja en American Airlines y está sentado en Estados Unidos tiene el mismo problema que vos viajando en aerolíneas en Argentina. Totalmente. Bueno, Fede, muchas gracias por haberte sumado. No sé si querés agregar algo más. No, re agradecido por el espacio, así que a ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias.